Bueno, conforme lo prometido en el blog de inicio, aquí estamos con el doctor Jorge Velasco, grabando una vez más en las instalaciones del Instituto SER. Y la idea es volver sobre algo que esbozamos en un primer programa con el doctor, que es el dolor articular. En aquel momento hablamos de artritis reumatoide. No vendría mal recordar algo. Vos dijiste algo que a mí por lo menos me llamó mucho la atención, que quisiera repetirlo ahora, que es la gente que lo ignora, y sobre todo, lo que más me impactó, aparte del desconocimiento que hay del tema en el público en general, es la posibilidad que uno tiene de hacer retroceder la enfermedad cuando la trata precozmente. Quisiera que repitiéramos eso primero que nada y después entrar de lleno en lo que es el dolor, las características. Bueno, gracias Fernando. La artritis reumatoidea, como decíamos, es una enfermedad inflamatoria articular. Quiere decir que inflama las articulaciones, particularmente de las manos, las muñecas, pero también las grandes articulaciones como rodilla y tobillo, y que afecta a cualquier edad, chicos, adultos, jóvenes y mayores, pero el pico de mayor presencia de la enfermedad es en mujeres entre los 30 y los 50 años. Pero lo que tenemos que saber es que es una enfermedad discapacitante. Ya a los 2 años de comenzada la enfermedad, el 80% tiene lesiones erosivas en las articulaciones. ¿Que ya no van a retroceder? Que ya no van a retroceder, pero son muy pequeñas. Si pudiéramos limitar la enfermedad ahí, estamos bien. Por eso que la tenemos que agarrar muy tempranamente, ¿no? Algunos hablan antes de los 6 meses. Lo cierto es que nos llegan tarde los pacientes. Entonces, desde la Fundación estamos trabajando fuertemente para tratar de pesquisar la artritis lo más tempranamente posible, porque ahí aparece una ventana de oportunidad terapéutica, que esto significa que la enfermedad nos abre la ventana durante un corto periodo de tiempo, y ahí es donde tenemos que entrar. Pasado ese periodo, igual se puede hacer tratamiento, pero el tratamiento es más complejo, es más difícil, y son menos los pacientes o las enfermedades que remiten en ese momento. Quedan secuelas, dicho de otra manera. Sí, tenemos que entender que ya a los 5 años de evolución de la enfermedad, casi de la mitad de los pacientes no trabajan por culpa de la enfermedad, cuando están librados a su evolución. De ahí la importancia de tenerla correctamente. Algunos estudios que hicimos en el instituto nos da que el 70% de los pacientes con artritis temprana no están siendo tratados. Son pacientes que se lesionan, se erosionan, y estamos hablando fundamentalmente de mujeres jóvenes. Y el concepto que tiene que quedar es que la artritis reumatoidea es la principal causa de discapacidad evitable del mundo occidental. Te corto con 2 o 3 preguntitas antes de seguir. Hablaste de que no hay edad para la artritis reumatoide. Si yo tengo un familiar que tiene 8 años de edad, ¿esa artritis reumatoide va a ser más agresiva que una enfermedad que se contraiga a los 30 o 40 años? ¿Es igual? No, antes de los 16 años, antiguamente se hablaba de artritis reumatoidea juvenil. Hoy se sacó ese término. Hoy se habla de poliartritis indiferenciada, juvenil. Tiene 3 formas. Una forma que se llama oligoarticular, que son más de una articulación y menos de 4. Una forma poliarticular y una forma sistémica. La forma poliarticular es la que más se parece a la artritis reumatoidea, y en algunos casos evoluciona hacia artritis reumatoidea, y en otros casos espontáneamente se detienen. Pero es bueno tener el concepto de que a pesar de tener 8 años o 10 años, el chico puede tener una enfermedad reumática, y de hecho en nuestro país hay servicios destacadísimos de reumatología pediátrica. Bien. La evolución entonces no tiene necesariamente que ser peor. Perfecto. ¿Cómo distingue un paciente, es decir, el dolor? ¿Cuándo se debe preocupar? Por ejemplo, yo me levanto de dormir, noto que me duelen las manos. ¿El dolor de la artritis reumatoide tiene alguna característica en particular? Es decir, por ejemplo, desaparece en media hora, desaparece en un ratito, se acompaña de algún otro síntoma en particular. ¿Cómo hace el paciente para orientarse en ese mundo? Sí, nosotros diferenciamos 2 grandes dolores articulares, los que llamamos mecánicos e inflamatorios. En la historia clínica escribimos, ¿no? Artralgia, artrosarticulación, algia, dolor. Entonces podemos artralgia mecánica o artralgia inflamatoria. Mecánica implica algún tipo de maniobra. Claro, para nosotros eso ya es una gran división. La mecánica, al paciente le duele cuando hace algún tipo de movimiento. Me duele cuando subo las escaleras, cuando bajo las escaleras. Y cuando se sienta, no, cuando se sienta estoy bien. Cuando me siento estoy bien, cuando me levanto. Y cuando duermo estoy bien. Eso es bien mecánico, cuando no se mueve.
Inflamatorio, al paciente le duele las 24 horas. Esto significa que hay un proceso inflamatorio subyacente que no se presenta cuando se mueve la articulación, sino de manera constante. Podríamos hacer la diferencia o digamos la analogía con el dolor de muela, que se produce cuando uno mastica, o el dolor de muela constante cuando uno tiene un flemón, ¿no? Un absceso. Cuando hay una inflamación permanente, cualquiera sea la causa, es lo que nosotros llamamos artritis, duele las 24 horas. La analgesia, digamos, dura un ratito, te tomaste el analgésico que sea, por ahí te calmó a la mañana, pero a la tarde o a la noche lo tengo ahí otra vez. Claro, y fundamentalmente cuando es inflamatorio duele durante la madrugada. El paciente se despierta en la madrugada con dolor articular o no duerme. Eso es bien inflamatorio. Duele las 24 horas. Eso para nosotros es una artritis o por lo menos una artralgia con ritmo inflamatorio, decimos. Después tenemos que ver si es una artritis. Recordemos que artritis es inflamación de la articulación, pero decir artritis es como decir Juan o María. A esto hay que ponerle un apellido. Artritis es inflamación de la articulación. Las causas pueden ser desde infecciosas hasta virales, pasando por las inmunológicas como la artritis reumatoidea. ¿Qué tiempo me tomo? Porque así como lo decís, es un dolor muy fácil de caracterizar. Dejé la mano quieta, me está doliendo hace horas, ya tengo que ir a ver un médico. ¿O me puedo tomar algún día o algún tiempo para evaluarlo? Mira, yo te diría que no más de 7 días si tienes dolores articulares. Si son muchas articulaciones, particularmente las manos, el consejo es que consultes a un reumatólogo lo antes que pueda. Desde luego no es una emergencia médica, pero hay que tratarla dentro de los 3 meses. Hay que pensar que en esos 3 meses nosotros tenemos que hacer análisis, estudios y demás para confirmar el diagnóstico y después arrancar el tratamiento. De tal manera que si bien no es una emergencia, no es correcto que vayamos dentro de 45 días o 2 meses al médico. Podemos perder aquella ventana de la que hablábamos. Cuando uno habla de inflamación, esto implica que el paciente, además de tener el dolor en forma permanente, ¿tiene que esperar que las manos o la articulación que sea se le hinchen? No, no necesariamente. No es necesario. No, porque a veces no se hinchan, a veces es ostensible, el paciente viene con las manos hinchadas y tiene rigidez a la mañana, esto es cuando se levanta no puede cerrar las manos, que dura más de 1 hora, y otras veces no parece inflamada, pero el examen médico para el médico entrenado encuentra cierta tumefacción articular que a nosotros nos ayuda mucho. Por otro lado, después el laboratorio te confirma todo. No necesariamente tampoco tiene que tener temperatura en la mano. No. Perfecto. No. Bueno, nos están haciendo señas desesperadas desde detrás de la cámara. Vamos a un breve corte y luego continuamos con el doctor Velasco. Bueno, y volvemos del corte y seguimos hablando de dolor articular. El doctor Velasco dio un panorama bastante claro de cómo es el dolor y cuándo debemos preocuparnos por ese dolor. Yo soy insistente, pero uno es cardiólogo, uno está detrás de la prevención. Yo quiero que la gente sepa qué es, en definitiva, lo que estamos previniendo, por qué tiene que ser precoz, qué secuelas tiene esto, qué tiempos tenemos. Y por qué no decirlo, si lo dejamos librado a la evolución espontánea, esto mata. Sí, este es un tema que no dijimos antes. Nosotros lo vemos, y de hecho la mayor frecuencia se ve entre los 30 y los 50 años. O sea, la edad no nos protege, todo lo contrario. Y el 80% son mujeres. De tal manera que una mujer con inflamación o con dolor articular podría tener una artritis reumatoidea. Y tenemos que saber que en los primeros tiempos de evolución de la enfermedad ya hay lesiones erosivas. Y hay 3 temas en esta enfermedad. La enfermedad es dolorosa, que por lo cual consulta al paciente. No puedo atender a mis hijos, no puedo ir a trabajar. Pero los médicos sabemos que además de ser dolorosa, es discapacitante. Es una enfermedad que deforma, que discapacita. Y lo tercero, que es lo que vos planteabas y me había olvidado, casi nada, es que tiene una expectativa de vida menor a la del individuo sano. No tratado. No tratado. Siempre hablamos de la evolución natural de la enfermedad, es hacia el dolor, la discapacidad y una menor expectativa de vida. Ahora, en tu experiencia, un paciente al que le duele, un paciente al que se le empiezan a deformar las articulaciones, ¿aún así no se trata como para que hablemos de mortalidad? Sí, se trata. Me refiero a voluntad del paciente. Mira, es decir, ¿puede haber alguien que te abandone el tratamiento aún estando deformado?
Sí, desde luego, como vos sabés, hay de todo. En general tenemos una muy buena adherencia de los pacientes una vez que llegan. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué la mitad de los pacientes, esto es un estudio que hicimos hace muchos años atrás, no consultan? En el país hay 400.000 o 500.000 artritis reumatoidea, por lo cual deberíamos estimar que 200 a 250.000 no lo saben y se están discapacitando. Y se pueden evitar. Vos me preguntabas, ¿librado a su evolución natural? Sí. Pero tratado correctamente, ese paciente o esa paciente tiene una vida totalmente normal. Ni discapacidad, ni dolor, ni disminución de la expectativa de vida. Hablas de mujeres jóvenes, ¿sí? Mujeres en edad fértil. ¿Qué se le dice a una mujer que tiene artritis reumatoidea? ¿Se puede embarazar o no? ¿Tiene alguna forma especial de anticoncepción o no? ¿Cómo es esa parte? Mira, el paciente que con artritis reumatoidea, la mujer que quiere embarazarse, es necesario no prescribir ciertos medicamentos. Lo vemos a diario por la edad de los pacientes. Por eso te pregunto. El paciente dice que se quiere embarazar, perfecto, lo manejamos de determinada manera y no damos medicamentos potencialmente tóxicos para el embarazo o para el feto. Ocurre una cosa curiosa, y los corticoides se descubrieron por el embarazo. Los pacientes con artritis reumatoidea, cuando se embarazan, no tienen dolores, porque la suprarrenal produce mucha cortisona. Entonces se sienten bien, de tal manera que el embarazo es el estado ideal del paciente artrítico. Pero una vez que tiene que hace la... Pero que no figura como recomendación en ninguna guía de tratamiento. No. El paciente entonces se recomienda no embarazar, y si la mujer ya tiene chicos y no piensa embarazar, se recomienda cualquier tipo de anticoncepción mecánica, química, lo que fuere. Esto no influye. No influye en el tratamiento, no. Otro tema interesante es que nosotros hicimos una encuesta, nosotros tenemos un voluntariado en artritis reumatoidea, las voluntarias hicieron una encuesta acá en Quilmes, de manera que podemos hablar de nuestra población y contemporánea, porque aún hoy todavía se sigue haciendo. Pero tenemos más de 1000 encuestas realizadas a vecinos, no necesariamente enfermos, donde se les preguntan a quién consultaría si tuviera inflamación en las grandes y pequeñas articulaciones de la mano. Y solamente un 14% refirieron consultar al reumatólogo. El resto consultaban al clínico o al traumatólogo. Esa es otra pregunta que ya sé que le hemos contestado hasta el hartazgo, pero quiero que lo vuelvas a decir. ¿Cuándo hay que ir al traumatólogo y cuándo corresponde el clínico o el reumatólogo? El traumatólogo se lo consulta cuando hay un problema traumático, de ahí viene el nombre, cuando hay un golpe, o un problema ortopédico, por ejemplo, cuando hay una lesión congénita o adquirida cuyo tratamiento ya es quirúrgico. Son básicamente cirujanos. La reumatología se ocupa de estudiar todos aquellos disturbios no traumáticos, o sea, que no se produjo por un golpe, que involucra a cualquier estructura del aparato locomotor. Quiero decir, a mí me duele la rodilla, no hice ningún esfuerzo, no me golpeé, el médico que atiende esto es el reumatólogo. Y ni hablar si me duelen muchas articulaciones. Correcto. Entonces ahí es donde hay que consultar en primer lugar. Hay servicios públicos de reumatología de primer nivel en nuestro país, de tal manera que no faltan reumatólogos como para asistirse. Perfecto. Volviendo al tema de la artritis en sí. Hablábamos al principio que tenemos una ventana de 2 años, que podemos esperar o que las lesiones retrocedan, remitan, o que por lo menos queden estabilizadas. A partir de los 2 años, o si lo estoy tratando más allá, ¿la deformación de las articulaciones es inevitable? ¿Se puede frenar? Cuesta más trabajo detenerla, pero se detiene. El problema, lo que a nosotros nos preocupa es que las lesiones que se provocaron hasta ese momento no tienen un vuelta atrás. Es decir, que podemos intentar evitar las futuras lesiones, pero las lesiones que se produjeron ya no la podemos regresar a lo que era una articulación normal. Pero nosotros tenemos que saber que la artritis reumatoidea es como la diabetes, ¿no? El paciente está mucho tiempo con la enfermedad química, nosotros todavía no lo podemos descubrir, pero en algún momento hace una complicación que es la inflamación articular. Y ahí tempranamente hay que actuar. Después entra en etapas más secuelares, donde la inmunología cambia, por lo tanto es más difícil trabajar con medicamentos, digamos, que son de alguna manera moduladores de la inmunología del paciente.
pusiste el dedo en la llaga respecto de otra pregunta que yo iba a hacer. Te derivó un paciente, lo trataste con 3 meses, le controlaste la enfermedad. La medicación, una vez que controlaste la enfermedad, ¿es un tiempo de medicación o es desde ese momento a la eternidad? Bueno, la pregunta es excelente porque es uno de los temas que se está discutiendo hoy en todos los congresos de reumatología. Juro que no lo sabía, es lo que plantean los pacientes en consultorio. Debes estar informado también. ¿Por qué? Porque los pacientes entran en remisión. Esto quiere decir, los pacientes están normales como vos y yo, están perfectos. Y están tratados. Entonces nos preguntamos, una chica de 30 años, una expectativa de vida de 85, entonces va a vivir 55 años más. ¿Vamos a tratarlo de esta manera durante 55 años? No parece lógico. Entonces la pregunta es, ¿cuándo dejamos de tratarla? Si la paciente está en remisión. No hay una respuesta todavía, porque está visto que cuando suspendés la medicación, a los pocos meses el paciente se reactiva. Así que lo más probable es que en el futuro se haga tratamientos intermitentes. ¿La reactivación implica una enfermedad más agresiva o no necesariamente? No necesariamente. No necesariamente. Además el paciente vuelve a tener dolores articulares y enseguida volvemos a intervenir y el paciente vuelve a estar de vuelta sin ningún tipo de dolor articular. Lo interesante es que de lo que estamos hablando, digamos, que son los tratamientos biológicos, los anticuerpos monoclonales, hace 10 años nada más que se está usando, o sea, a principios de la década de los 2000, ¿no? Es decir, que esto es una terapéutica totalmente nueva. No solamente en reumatología, sino se está utilizando en oncología, en otras especialidades también. Y lo que hacen estos anticuerpos monoclonales es actuar directamente sobre el disturbio inmune del paciente y detiene la enfermedad. Ahora bien, ¿la detiene para siempre? No, porque la causa de la enfermedad, si bien hay 4 o 5 sospechosos que están ahí en el banquillo, la causa de la enfermedad no se conoce. Por lo tanto, un tratamiento sobre la causa para curar la enfermedad, en la ciencia actual no lo tenemos, pero creemos que no va a faltar mucho tiempo para poder tenerlo. Perfecto. Bueno, te vamos a convocar seguramente a nuevas reuniones. No creo que el tema artritis esté agotado, te lo voy a contar cuando llegue a mi consultorio, pero hay un tema que me piden sistemáticamente de tu boca y ese tema es fibromialgia. Mucho gusto. Así que seguramente en futuros programas vamos a estar hablando del tema. Bueno, no queda más que por nuestra parte agradecerle al doctor Jorge Velasco y luego de un breve corte cierre el programa.